igualmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días con todos, muy buenos días. Una mañana un poquito nubosa. La madrugada fue bastante fría y oscura. Pero son épocas de invierno, ¿no? En todo caso, abríguese bien. Para salir a la calle en cualquier lugar que nos esté escuchando y la temporalidad del clima esté adverso, cuide su salud. Yo quiero hablar de una multiplicidad de ítems de inquietud social, de inquietud gubernamental. Y la prensa escrita, la prensa multimedios, precisamente se ha ocupado de estos temas. Hay cualquier cantidad de temáticas que vamos a abordar. Haremos todo lo posible. A las 8, por ejemplo, estaremos en contacto con una vocería analítica muy importante de parte nuestra, de parte de los ecuatorianos. Allí vamos a contar con el apoyo de Augusto de la Torre. El señor doctor Augusto de la Torre, que ha trabajado para estamentos del Banco Mundial, un conocido técnico de gran performance y de gran categoría, de gran nivel. Él nos va a hacer un acercamiento a lo que realmente está ocurriendo con el fondo o en el Fondo Monetario Internacional. Tenemos aproximaciones muy interesantes. Nos está ayudando también la Organización de Estados Americanos. Hay el tema de otro de los temas que vamos a tratar es el acuerdo financiero precisamente con el FMI. Una misión del organismo multilateral estará en el país con el objeto de establecer las líneas básicas de acción. Pero lo que hizo en Davos el señor presidente de la República, su ministro de Economía y otros colaboradores de cúpula que le acompañaron, parece que ya dejó sellado un acuerdo y un entendimiento gracias a la buena voluntad que se vio en la persona de la directora, de la señora Cristina Lagarde. Usted es muy conocido de la señora, ¿no? Porque suelen los apellidos aprenderse de memoria. Ella es Lagarde, no Legarda. ¿Estamos o usted? Lagarde, ¿no ve? Gracias, Milton. Interesante su conocimiento en términos de los apellidos de los más importantes funcionarios que regentan la economía del planeta. Así de significativa es esta dama, que tuvo demostraciones de muchísima consideración para el presidente Moreno, hay que decir lo que es. Ahora, claro, también los opinadores, los compañeros periodistas que hacen opinión de fondo, están muy preocupados de la priorización del eje económico del señor presidente de la República. No están de acuerdo con el decreto 660. Este es un decreto que lo vamos a desmenuzar íntegramente, pero que hay adelantadas pláticas y conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y acuerdos que aparecerán en próximos días, aquello es muy cierto. Ahora, el decreto 660 es un acto de desesperación, dice, por ejemplo, Martín Pallares, de la plataforma de opinión periodística
de los 4 pelagatos. El compañero Martín Pallares, en cuestión de instantes, también sería bueno que nos explique sus preocupaciones. Estoy dando una panorámica de todos los temas que tenemos listos para su análisis. Estamos muy preocupados por la Policía Nacional. Todas las informaciones de los últimos días, en el sentido de que la policía está prácticamente desarmada, no podemos decir de otra manera. No nos hemos preocupado de ella. Los policías, según el diario El Comercio, incluso de esta mañana, necesitan chalecos antibalas. Lo que se vio en Ibarra precisamente porque es un personal que está ciertamente desarmado y no sabemos quiénes nos están apuntando desde los balcones, desde los vecindarios. La mafia está muy bien organizada y cuenta con apoyos financieros hartos significativos. Sin chalecos y sin revólveres, que fue una de las denuncias cuya autoría está invitada a este programa y pertenece, entre otros, al señor general Ramiro Mantilla. Experta en estos temas también es la periodista María Belén Arroyo, importante actora de los medios de comunicación y especialmente editor especial de la revista Vistazo, con muchísimos estudios, análisis, comprobaciones, que va a estar aquí en vivo y en directo en cuestión de instantes. Hoy quiero ocuparme también, con su permiso general, le doy la más cordial bienvenida. Quiero ocuparme de una referencia que ha hecho Cristian Zurita, no sé si lo tenemos este momento en la línea telefónica. Cristian Zurita está preocupado por la forma como se busca desprestigiar a una gran fiscal. Y ella es la noble paisana economista Diana Salazar. Y ayer ya se le estaba mencionando, Cristian optó rápidamente por ilustrarnos con una preocupación, porque se construyó todo un video para desacreditar a Diana Salazar. Y no por paisana, sino porque es una de las fiscales que merecen el apoyo social, pero amplio. Ella ha tenido una dimensión de preocupación ciertamente formidable. Y Cristian dice, el video atacando a Diana Salazar y defendiendo a Mash Gang, investigados estos grupos por el FBI, por el tráfico de oro desde la nación peruana, quedan en evidencia quiénes son los que están buscando destruir su reputación. Ya pueden ustedes entender quiénes podrían ser y quiénes son. Vamos nosotros a solicitarle precisamente a Cristian que tenga la bondad de referirnos cuál es el conocimiento que él tiene sobre lo que se quiere deteriorar precisamente de la imagen de esta gran fiscal, porque la candidata del correísmo creo que está haciendo presiones que nos damos cuenta perfecta, está desacreditando el nombre de Diana Salazar, atribuyéndole como que ella está beneficiando, y eso nos va a esclarecer precisamente Cristian, que está en el otro lado de la línea telefónica, y que estamos gustosos de darle la más cordial bienvenida. Vamos a ver, ¿quiénes podrían ser los interesados en desdibujar
la tarea cumplida por la fiscal de la Unidad Financiera, la UAFE, la que más descubrimientos ha realizado de páginas gordas y de episodios macanudos por adjetivizar de esa manera a la ecuatoriana, que querían pasar desapercibidos por la otra fiscal general de la República. Diana ha tenido la bondad, como es el caso de nuestra invitada, María Belén Arroyo, la colega periodista que ya se encuentra en nuestros estudios. Decimos a sus familiares que llegó sin ninguna novedad y que esté ya entre nosotros. María Belén, bienvenido, muy buenos días. Estoy acompañado también del ex comandante de la Policía Nacional, un policía voluntarioso, muy estudioso y con una enorme experiencia en lo que está ocurriendo en su noble institución. Y estoy este momento con Cristian y él nos informará qué es lo que se está buscando con este ataque. En el año 2007, en Puerto Bolívar, todos recordamos, y los compañeros de plática que están aquí también lo recuerdan, existía un statu quo en el cual 3 únicas empresas eran encargadas de exportar oro a los Estados Unidos. Más o menos creo que se debía exportar unos 8 kilos por semana. Pero desde el 2012 otras empresas que no eran productoras llegaban al puerto con cajas de lingotes de hasta 150 kilos por cada semana. Imagínense ustedes, una diferencia impresionante. En este aumento injustificado, descontrolado, de menor producción nacional de oro y mayor exportación de oro desde Puerto Bolívar, ¿qué papel jugó Sparman, la empresa de una familia peruana, una sociedad más bien no peruana? Ellos son parte de la sociedad guayaquileña, porque la familia Marx Jaime es muy conocida. Yo no he tenido la oportunidad de conocer a ninguno de sus miembros, pero conocía de sus ocupaciones. En el año 2015, Plan B publicó un informe del medio peruano Ojo Público que identificó, de lo que yo recuerdo, que 140 exportadores enviaron 74 toneladas de oro en vuelos comerciales desde la ciudad de Guayaquil, que tuvieron como destino 4 compañías en la Unión Americana, en los Estados Unidos de Norteamérica. Ere Metals, 19 toneladas, de lo que recordamos, Republic Metals Corporation, 13 toneladas, Gold Bellow, 8 toneladas. También se mencionaba a MBP, importadores, 7 toneladas. El 70% de este cargamento, es decir, más del 50%, toneladas del metal, oro, estamos hablando de oro, tuvo origen ilegal debido a que nunca fue declarado al Banco Central del Ecuador, y la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCON, entiendo que se preocupó de este episodio que se estaba configurando. En el año 2015, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos puso en vigencia una investigación, o desarrolló más bien una investigación de tráfico de oro, de lavado de dinero en Latinoamérica, y especialmente Ecuador aparecía como uno de los protagonistas. Conocía que importantes volúmenes de oro peruano,
eran contrabandeados al Ecuador para ser exportados a los Estados Unidos en condiciones supuestamente legales. Los responsables de estas operaciones aparecían o serían Gustavo Jurado Tejada y los hermanos Alberto, Javier y Jordi March Gem, hombres de la sociedad guayaquileña y que habían contratado los servicios incluso del abogado Caupolicán Ochoa. Entonces, la cosa se tornó bastante complicada. El compañero Cristian Zurita realizó una investigación, nos enteró y hoy concreta el recuerdo, la semblanza, digamos, una crónica hablada, si cabe el término, que nos va a tener la bondad de compartir. Cristian, muy buenos días. ¿Usted es el autor de estas investigaciones o las investigaciones pertenecen a otros estamentos periodísticos o de investigación profesional o policial? ¿Nos da cuenta si es tan amable, Cristian? Gonzalo, buenos días. Un saludo a sus invitados, un saludo a su audiencia. Vale recordar que a mediados del año 2016 la policía, con apoyo del Ministerio del Interior, en ese entonces estaba el ministro José Serrano, detuvo a Alberto March y sus hermanos Javier March Game y Jordi, ¿sí? Justamente por una investigación que se había iniciado en el año 2015 a partir de una denuncia establecida por un minero específico, que no recuerdo el nombre, que exportador de oro, y por una investigación que hizo la Fiscalía Antilavado de Activos. Recordemos que en esa fiscalía estaba entonces Diana Salazar, que era una de sus principales protagonistas, que estaba llevando algunos casos de investigación. Uno de estos era justamente el tema del lavado del oro. ¿Cómo salta esto? Es por una investigación publicada en el Perú y conjuntamente en Ecuador en el portal Plan B, realizada por el medio Ojo Público, que visitó tanto Bolivia como Colombia y Ecuador, ¿sí? En el cual determinó que se utilizaron diferentes rutas para evacuar el oro que se generaba en el sur de Perú, específicamente en el departamento de Madre de Dios, ¿sí? Donde hay una gran producción minera ilegal, y pues como desde el año 2009, 2010 en el Perú se habían establecido normas y candados difíciles de sortear, encontraron formas de trasladar el oro hacia otros destinos y exportarlos con papeles fraudulentos, aparentemente legales, hacia los Estados Unidos. Sí, eso el medio Ojo Público hizo un recorrido muy minucioso, exhaustivo. Sí, con colaboración de algunos medios y sobre todo con la colaboración de Plan B, Juan Carlos Calderón, ¿sí? Y pues se publicó eso. Ya se conocía el tema en la Fiscalía, pero yo creo que de alguna manera el hecho de haberse hecho público impulsó las investigaciones que empezaron a dar ciertos resultados al siguiente año, ¿sí? El tema era muy particular porque ustedes recordarán que iba a suceder una boda muy importante en la ciudad de Manta, ¿sí? Que iba a suceder entre los hijos familiares de Alberto March y la hija de un connotado asambleísta de Alianza País, que era el señor Casinelli. Y se intervino justamente y se impidió una boda, ¿sí? Y ahí efectivamente quedó el tema en evidencia que se trataba justamente las empresas en que estaban relacionados los hermanos March. Game era la empresa Sentinel, que había sido accionista de una de las tantas empresas
que se encargó de exportar oro, sí, hacia los Estados Unidos, aparentemente con documentación falsificada. ¿Cuál era la realidad? El promedio de producción de oro en el Ecuador entre 2010 2011 entre 2008 2009 era aproximadamente 30 toneladas. El momento en que se logra identificar esta organización, estas nuevas rutas, pues en el Ecuador se producían 30 toneladas, pero se exportaban alrededor de 60. ¿Sí? Luego, ante estas circunstancias, intervino la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, ¿sí? Y pues llegó a intervenir el gobierno norteamericano preocupado por esta situación. Por supuesto que sí, incluso y aquí en el Ecuador tal vez la UAFE comenzó también a indagar. Yo no sé en ese tiempo la UAFE, recuerde que en ese tiempo la UAFE era manejada, me parece, por un señor Iturralde que obedecía simplemente las órdenes del doctor Alexis Mera, y pues ese es un periodo oscuro y perdido de la realidad ecuatoriana. ¿Sí? Eso, ¿qué sabemos? Pues si es que existió algo, ya no existe. ¿Sí? Se puede contabilizar algo desde una nueva presencia, pero en ese tiempo no sabemos exactamente cuál habrá sido la intervención. El tema central es que ayer, y por lo que entiendo usted me invitó a conversar esta mañana, Gonzalo, es que se emitió un video. ¿Quién produce ese video? Es un video de desprestigio directo, concreto, en contra de Diana Salazar, que hizo esa investigación, ¿sí? Y a renglón seguido en ese mismo video se defiende a los March Gay, ¿sí? Estableciendo que la condición por las cuales ellos fueron detenidos rompía ciertos reglamentos y temas relacionados a derechos humanos señalados por Naciones Unidas. Entonces es clarísimo, o sea, de dónde viene el desprestigio, ¿sí? Viene de los grupos interesados y que de alguna manera estuvieron involucrados en el tema del tráfico de oro, ¿sí? Entonces, más allá de que no creo que yo sea una persona que deba tomar posiciones en contra de una u otro candidato, sí me pareció necesario establecer que ese video dejaba en evidencia a quien estaba tratando de defender y a quien estaba perjudicando. Mire, el caso es tan grave que los Estados Unidos envió a un investigador especial a varios países de Latinoamérica para identificar estos ilícitos, e incluso la fiscalía se vio obligado a hacer un seguimiento mucho más exhaustivo a la familia March Gay, ¿sí? Que en ese tiempo la fiscalía dio una orden pidió a través de un juez que se intervengan los teléfonos del que entonces era abogado del presidente de la República, Rafael Correa, ¿no? Y se intervino el teléfono efectivamente para determinar cómo estaban defendiendo los intereses de la familia March Gay. Y eso quedó establecido nosotros en mi colaboración. En todo caso, solo se produjo en un informe que nosotros habremos publicado en septiembre de 2017, no me acuerdo exactamente la fecha, en el cual se explicaba cómo a partir del 23 de noviembre, me parece que del año 2015, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, al que me refería, empezó a hacer una investigación exhaustiva sobre el tema del tráfico. Y ahí pues efectivamente determinó la presencia de Gustavo Jurado Tejada y de los hermanos Alberto, Javier y Jordi March, ¿no? Entonces es como que si existe una línea desde el año 2015 hasta el año 2017 en que muestra cómo se dio ese proceso de contrabando del oro, que aparentemente dejaron regalías por unos $400 millones, un tema lavado, y lo que sucedió al final, o sea, hubo la intervención de
Caupolicán Ochoa hubo el pedido de dinero para supuestamente tomar acciones y beneficios a favor de la familia Marchegay, y luego de la prisión que ellos tuvieron en la investigación, efectivamente ellos salieron libres, ¿sí? Usted algunos elementos los colige. ¿Aumenta muchísimo la inquietud? ¿Aumenta usted la inquietud? Las investigaciones deben proseguir, pero solamente esta interrogante: ¿a quién podría estar interesado? ¿A quién podría estar interesando el desdibujamiento de la imagen de una candidata que goza de un apoyo social muy significativo, que es Diana Salazar? Entonces yo regreso a ver rápidamente a un sitio, no sé si coincidamos, pero si no lo quiere, no lo quiere decir en términos generales, tenga la bondad, Cristian. Su periodismo de investigación apunta a interesados que van desde el lado del estamento correísta y también desde el lado de otra candidata a fiscal general del Estado o algo por el estilo, o prefiere usted abstenerse hasta que los investigadores nos digan algo más. ¿Quiénes deben intervenir en esa investigación? Porque yo tengo a mi lado a una de las periodistas de investigación más importantes, que es María Belén Arroyo, y a un excomandante general de la policía, que es Ramiro Mantilla. ¿Coincide en algún episodio de la indagación policial el periodo de mi general Mantilla? Algo que nos pueda dar una performance más importante, pero certera, claro, no especulativa. Cristian. Yo creo que si existe intereses de evitar de perjudicar su reputación para evitar su participación como candidata fiscal, primero pasan por los grupos investigados y aparentemente muchos de ellos se pueden sentir perjudicados y temerosos de que pueda volver a un cargo a investigar esos temas, ¿sí? Existen grupos poderosos que fueron tocados por ella, ¿sí? Y yo creo que no tendría ningún interés de que efectivamente pueda volver a ocupar un cargo ahora de mayor poder y con mayor independencia. Creo que efectivamente es lo primero, pasa por allí. La posibilidad de que otros candidatos puedan estar haciendo una campaña es posible, pero no se ha demostrado. Yo creo que ayer el video quedó muy demostrado, muy claramente identificado de quiénes vienen estos intereses, y creo que pasa por allí. O sea, el video era demasiado evidente y demasiado claro a ver a quién estaba tratando de perjudicar, de beneficiar. ¿Sí? Sí. Ahora ella, tanto como cuando fue fiscal, tuvo que despabilarse de la presencia del propio fiscal Chiriboga y luego enfrentar al propio fiscal Vaca para sacar adelante un caso que fue tan difícil como el tema Odebrecht. También debe tener muchas presiones en su contra por grupos correístas. Eso creo que es extremadamente evidente, y el costo de haber intentado mantener cierta independencia en este tipo de temas. Cuando alguien toma una posición clara con respecto a sus propios principios éticos, pues siempre sale perjudicado y siempre se golpea su reputación. Nos pasa a todos los que hemos tomado posiciones claras, hemos enfrentado problemas y de maltrato a nuestra reputación, que de alguna manera pues es lo que en el caso de la prensa es lo que mejor tenemos que cuidar. Yo no me atrevería a decir más sobre el tema, pero yo creo que el ataque generado en contra de ella ayer vino por quienes efectivamente están involucrados en el tema del tráfico del oro. Sí, creo que pasa clarísimo por ahí, y no habría que apuntar a otros niveles. Y claro, dentro del tráfico de oro existen otros grupos que tienen vasos comunicantes que no tienen interés
que no tienen intereses o sea, de desprestigiarla sobre todo. A eso me quiero referir. Sí, estoy pensando en el hombre de Palacio que está siendo indiciado este mismo instante y que debe andar con preocupaciones muy significativas. Él carga con los principales episodios de la etapa más corrupta del correísmo a nivel de Palacio. Bueno, muchas gracias, Cristian. Quedemos hasta ahí aspirando de que las investigaciones nos ofrezcan las novedades que aspiran los ecuatorianos, salvo que el señor general aquí presente recuerde con alguna puntualidad este episodio que tal vez se cruzó en su etapa de comandante general. ¿Qué recuerda usted? Ya me iba a despedir del tema, pero me van a acusar la gente de que no he preguntado, posiblemente a un testigo sin cargo. Buenos días. Sí, un saludo cordial. General Mantilla, buenos días. Le invité para otros temas, yo creo que más significativos para su preocupación de POTS, Comandancia General de la Policía Ecuatoriana. Tenga la bondad. Sí, bueno, el tema del tráfico de oro es bastante complicado. Hace pocos días se dieron unos operativos en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Uh-huh. Pero no es solo ese tema de quién está extrayendo el oro, la forma como lo hace, sino que hay unas mafias que manejan todo el tema minero. Instaladas en nuestro país desde hace rato. Así es, y principalmente en la provincia del Oro, en Machala, ¿no? Allá están las procesadoras de oro. En el resto del país no existe procesadoras de oro. Entonces, todo el oro que ilegalmente se saca de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, en la provincia del Carchi, en el sector denominado Cielito, todo ese oro se transporta vía terrestre hacia Machala. Ahí procesan y sacan el oro y otros minerales. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los dueños de esas procesadoras? Porque nadie más puede procesar oro. Yo recuerdo en mi gestión teníamos alrededor de 200 camiones y volquetas de transporte pesado con material aurífero que fueron detenidas y decomisado este material porque estaban haciendo una extracción ilegal. Y me imagino que hasta ahora están en los cuarteles de la policía y fácil, de acuerdo a las investigaciones, un camión de esos lleno con este material cuesta $300,000. Es decir, hay una explotación ilegal, hay un tráfico de oro, igual también por la frontera norte hacia Ipiales. Yo conversaba con algunos oficiales de la Policía Colombiana, inclusive con el director general de la Policía saliente, y decía que en Ipiales no hay una explotación minera, pero sin embargo hay gran cantidad de oro, y es del oro ecuatoriano, es decir, el tráfico de oro. Así que ese es un problema que el gobierno y las autoridades deben ponerle todo el interés. Todo el empeño. Todo el empeño, porque inclusive este grupo armado, Oliver Sinisterra y todos los grupos residuales de Colombia viven de eso. También están en el tráfico de oro. Es decir, para ellos es más fácil esconder oro seguro que dinero. Entonces, ese también es algo que salió en las informaciones que teníamos de todas las actividades ilegales. Las vetas en bruto, usted dice que deben estar ocupando instancias de la Policía Nacional, bodegas militares seguramente. ¿Eso está bien custodiado o pueden haber escapes también? Siempre hay el peligro, ¿no? Siempre hay el peligro. Yo recuerdo que porque antes nos mentían en la época del correísmo de que quemaban todo lo que encontraban. Esto no se puede quemar, pues, general. Bueno, sí se quemaba. Lo que siempre sucede es que alguien por ahí es reclutado, es cooptado y
algún bodeguero, ¿no? Pero sí, yo quiero dar fe que eso, que sí había procesos en donde estaba el representante de los juzgados, de fiscalía, de policía, y se quemaba. Pero en el tema del oro... Testificaban los medios también con grabaciones. Sí, pero en el tema del oro sí es un problema muy complicado que se necesita toda la atención y poner reglas claras para este tema. ¿A cargo de qué institución está el oro? Bueno, está del Ministerio de Minería, ¿no? Ahora, y el Arcom también tiene todo el tema de regular, pero sin embargo es impresionante lo que pasa en Buenos Aires. Yo en mi tiempo como comandante general expusimos la situación de lo que pasa ahí. Había casi 3,000 personas que hacían actividad minera. Teníamos información que fallecieron y fallecen todavía ciudadanos que están en esta actividad, extranjeros, ecuatorianos, porque están en las montañas y allá no hay policía. Entonces, con unas poleas grandes, sacan el oro hacia un sector en donde les ponen en las mulas o en los burros y lo sacan hasta un sector donde ya toman las camionetas de todo ese sector, que en ese sector de Buenos Aires ya se han implementado todo un tema de servicios informales, ¿no? Ahí hay alimentación, hay vivienda, también prostitución, es decir, todo lo que significa esos servicios, si podríamos decirlo así, colaterales. Pero inclusive también hay información que en el tema minero, en poblaciones del Valle del Chota, se está ocultando también este material. Inclusive, y de ahí sacan en transportes, o sea, ellos se organizan ya. Comenzando por Mascarilla. Así es, por Mascarilla, que es un paso obligado, y luego para ir a Machala, hacia el sur. Entonces, todo esto es un problema que tienen que tomarlo con la responsabilidad de las autoridades para evitar que a futuro se vuelva más grande de lo que ya está. ¿Cuán complejo es la indagación? Bueno, lo que pasa es de que tiene que haber personal especializado de la policía también, y la coordinación con el organismo rector, que es el ministerio, y también el Arcom. Pero también aquí viene el tema de fiscalía. Aquí tenemos un grave problema. Ustedes recordarán que anteriormente la policía podía hacer investigación preprocesal, hace años, ¿no? ¿Cómo se descubre el caso de Brecht en Brasil? Es porque la Policía Federal tiene esa facultad. Aquí nosotros tenemos que esperar o pedir al fiscal la autorización para empezar a investigar. Y es por eso que la policía no puede hacerlo, no puede investigar sin que se abra una investigación previa y sin que el fiscal delegue, ¿no? O sea, son casos que a la policía le tiene atado de manos, porque realmente se podría avanzar mucho en investigación al interior del país. ¿Ustedes comprobaron de alguna manera de que el tema de este negocio del oro llegó al interés de alguno de los exfuncionarios cupulares del Palacio Presidencial en la etapa del presidente Correa? ¿Alguna vez les preguntó el presidente sobre este tema a las autoridades policiales? No, nunca, pero por información que se tiene, hay varios. Sí. Alguien dijo... Hay varios exfuncionarios. Dijeron. Pero hay varios exfuncionarios del gobierno anterior que tienen acciones, claro, a nombre de otros, con testaferros, pero están en el tema minero. Muchos exfuncionarios del gobierno anterior. María Belén Arroyo, a su redacción llegó y se procesó importante material de este tema. Gracias, Gonzalo. Buenos días, general. Buenos días y a su audiencia. Creo que necesitamos un poquito más de volumen. El micrófono. Ok, ahí gracias. Estamos. Ahí me escucha, gracias. Bueno, me parece bien importante lo que ustedes han planteado, y me parece además importante contextualizar precisamente en el tema del origen. Estábamos hablando del circuito de la distribución, pero tenemos que entender que la extracción está vinculada en el circuito de la economía ilegal.
imbricada con mafias que tienen que ver justamente con temas de narcotráfico. De la investigación publicada en el libro Rehenes, nosotros hemos planteado que está tan imbricado y tan articulado que está esta actividad del oro, que a las personas que marginalmente extraen el material, y estoy hablando de Tovar Donoso, y esto es en la provincia del Carchi, se les cobran vacunas, que son unos impuestos que se le paga al Frente Oliver Sinisterra, en concreto, con nombre y apellido, para que les dejen trabajar, para que no haya problemas de seguridad. Y lamentamos decir, pero la ausencia histórica del Estado en esas zonas ha hecho que los grupos que ejercen la ley en el lugar sean estos grupos inicialmente vinculados con las FARC y ahora con el Frente. Le estoy citando el tema del libro Rehenes, porque ahí estamos documentando que hubo la muerte de una autoridad local, el señor Robinson Chunga. El señor fue ejecutado y de la información que se tiene, este hecho tuvo relación con que se aplicó la ley según los códigos del Frente Oliver Sinisterra. Al señor le ejecutaron después de una disputa por un tema de draga, extracción del oro. El cadáver del señor fue arrojado aguas de abajo después de que le fuera paseado por el pueblo en hombros por parte de los ejecutores para generar esta sensación de terror. La familia le encontró en el río aguas de abajo 5 días más tarde. Entonces, tenemos claro que es un fenómeno. El brillo del oro está matizado por toda la opacidad del crimen organizado vinculado con la extracción. Geográficamente en las provincias de Carchi, de Esmeraldas y de Imbabura, como bien apunta el general, están justamente estos circuitos que están controlando lo que es la extracción. Entonces es más complejo que analizar el circuito de distribución. Tenemos que verlo en su contexto, desde la extracción del oro, en qué condiciones, cuánto cuesta una draga, quién ha invertido en las dragas, en estos ríos que son el límite entre Ecuador y Colombia, quién da el permiso, Ecuador o Colombia, o ninguno, porque ninguno de los dos países tiene presencia efectiva en la zona. Recorren la región vehículos de alta gama, dicen, ¿no? Propiedad de los inmiscuidos en estas. Parece que esa es una de las señales mafias, más concretas de que ahí está circulando mucho dinero. ¿Por qué vienen desde el oro a Imbabura, al Carchi? Que denotó la Policía Nacional, que son los mismos, llamémosles como carteles auríferos o algo por el estilo. Bueno, sí, acá siempre existen, se pasan la voz, como se dice, ¿no? Uh-huh. Que mire el caso de Cielito en Tulcán, en el Carchi. Sí. ¿A qué altura está Cielito? Creo que es antes, la verdad no conozco el sector, pero es antes del ingreso a Tulcán en una especie montañosa. Estaban trabajando en una carretera y junto a la carretera los trabajadores ven una veta de oro. O sea, ellos estas mafias están a cada momento monitoreando en dónde existen vetas y envían a gente contratada para que empiece a trabajar. Para que investiguen y exploren. Y todo esto es ilegal. Es ilegal. No dan parte a nadie. No tienen permisos, no tienen nada. Y todo ese material se llevan, como le digo, a Machala, en donde están las procesadoras. Las únicas procesadoras que se tiene conocimiento existen. Y sí ratificar lo que decía la señora periodista, porque realmente nosotros también tuvimos información de la muerte me parece que era el presidente de la Junta de Tovar Donoso, y por un tema de oro, y dispuesto por Huacho la ejecución de esta autoridad. Qué grave. Dejemos hasta ahí. Pero tenemos una policía con muchas dificultades.
casi detenida por la ausencia de apoyos de nuestro gobierno, por insuficientes presupuestos, un abandono de nuestra querida policía, pero en ciertos ámbitos de una manera, yo diría, fatal. No tienen chalecos antibalas para su propia protección y las pistolas tienen un déficit impresionante que la revista Vistazo ya nos ha dado algunas crónicas de investigación en ese sentido, y María Belén va a tener la bondad de ejercitar un diagnóstico con mayor propiedad y con mayores criterios, producto de la investigación del magazine más importante que ha tenido nuestro país en los últimos años, Vistazo. María Belén Arroyo tiene la gentileza de enterarnos qué han logrado establecer del abandono en términos de las herramientas y de los elementos de seguridad que deben proteger a nuestros policías, quienes a la vez tienen que proteger a nuestra comunidad. Gracias, Gonzalo. Yo voy a intentar estar a la altura de sus elogiosos comentarios. Siempre me ponen esos aprietos, más bien, y le agradezco. Se los merece. Gracias, por favor, Gonzalo. María Belén, le queremos y le conocemos todo el mundo. Gracias, Gonzalo. No, usted es un referente para todos. Yo le agradezco. Mire, nosotros hemos mirado y le digo con mucha frontalidad al comandante, con mucho respeto al excomandante de la policía, su institución muy respetada y que está integrada por gente del pueblo, por ecuatorianos, sí ha vivido una crisis de institucionalidad, sacudida por el poder político, y el máximo punto, creemos, de inflexión para nosotros es analizar los efectos del 30S, los efectos que tuvo sobre la moral de los uniformados. Del cuerpo policial. He hablado con algunos de ellos que siguen en el tema de detrás de las rejas por un tema de sospecha de magnicidio. Para nosotros es bien complicado pensar cómo un policía puede actuar con la moral baja. Sí nos hemos cuestionado que cómo puede actuar. En la investigación del libro Rehenes, y yo me voy a permitir citar eso porque es en lo que hemos trabajado más de 9 meses, casi 10 con Arturo Torres. Nosotros establecimos una crisis de coordinación entre entidades de la institución policial, entre las distintas dependencias. Y sabemos que usted tuvo el acierto en septiembre, octubre, y usted me va a confirmar, su gestión, si se conocía del Frente Oliver Sinister, es porque usted dispuso un grupo interagencial, porque se asustaron de que el 5 o 6 de octubre llegaron desde Tumaco unas personas heridas al Hospital Divina Providencia en San Lorenzo. Las personas eran colombianas. Ahí había una marcha para oponerse al tema de la erradicación de la hoja de coca, y que hubo una violencia que nadie supo. Una versión que se posicionó en Colombia es que raro, este guacho lanzó unos cilindros de gas y explotaron sobre la gente, sobre la población. Hubo muertos y los heridos, algunos salieron a pedir ayuda en Ecuador. Nosotros hemos reconocido y dejado sentado que si es que se conoció del Frente Oliver Sinister en la policía fue porque usted dispuso una investigación interagencial. Sin embargo, eso no obsta de que en otra lógica, no muy aclarada todavía, una entidad de la policía llamada UCSI, una división que tenía más bien un enfoque de protección política, hablamos de los altos cuadros políticos, creada durante el correísmo. Ellos habían recibido el mandato de verificar qué estaba pasando con las conversaciones del ELN en Ecuador, y que en medio de estas investigaciones, porque estábamos hablando de que Ecuador y específicamente Quito era el escenario de la conversación de los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia. Entonces
Repito, la UCSI estaba investigando qué pasaba con la gente del ELN que estaba viniendo en forma hermética a mantener reuniones cerradas aquí en Quito y en ciudades aledañas. En ese contexto, también por escuchas, estas personas, estos uniformados, se enteran que hay un tal Guacho y se enteran que hay un tal Cholo y que tienen un nivel de conversaciones. No quiero ahondar más porque esto está ampliamente reportado en Rehenes, pero llegamos al punto crucial de que es enero del 2018 y de que la bomba de San Lorenzo en realidad debió explotar el miércoles y no la madrugada del sábado. Y si explotaba el miércoles, iba a haber una mortandad inenarrable porque no había nadie que se dé cuenta de que era de magnitud. Para fortuna de esa población, el artefacto, vamos a decir en los términos más coloquiales del mundo, se pasmó y no detonó. Y nosotros estamos reportando que les llevan el diálogo entre las dos personas que lo colocan y deciden llevarle a, voy a abrir comillas, al Cucho, uno de los alias de Guacho. Solo con esto yo estoy graficando con el mayor respeto frente al general que sí detectamos que había niveles de descoordinación institucional al interior de la policía, que ya se investigaba el grupo, pero otra dependencia de la policía lo estaba haciendo desde una lógica más bien política. El hecho es que si las cosas eran de otra manera, esta explosión o esta detonación iba a producirse el último miércoles de enero en San Lorenzo y con unas consecuencias que no podemos anticipar. Ese para nosotros es como un punto de partida y es una manera de decir, bueno, entendamos qué pasó, hagamos un diagnóstico, pero no para lacerarnos mutuamente. La sociedad misma está entendiendo qué efectos son los que ha causado esta década de imposición de un poder unívoco y de una verdad vertical. Y creemos que ahora es el ejercicio de decir, bueno, ¿qué pasó y cómo nos recomponemos desde el respeto mutuo? Desde como le digo, hay un respeto por la institución policial, porque nosotros somos ecuatorianos, porque tenemos familiares en la policía. Todo el mundo tiene un familiar en la policía. Así es. Ahora, analicemos. Ha pasado un año y hemos tenido 4 secretarios de inteligencia. ¿Cómo se maneja la inteligencia en el país? Ha habido colineamientos políticos, y voy a dar los nombres: Romy Vallejo, Jorge Costa, que venía de la tradición militar, es un militar en servicio pasivo. Marlo Brito, un civil, con una formación más bien en temas de comunicación social, y actualmente una persona que acaba de nombrar, sabemos que desde la vicepresidencia. Sabemos quién es. Entonces, creemos que el tema es más allá del análisis de tenemos armas, no tenemos armas, podemos disparar, tienen el entrenamiento, tienen la moral avalada por la sociedad para decir, está el señor ahí que le quiere matar a su pareja, dispárele. Tiene miedo, tiene la capacidad de entrenamiento. Yo no me atrevería, yo me pongo en los zapatos de esa persona que está tratando de defender una vida, pero tratando de entender si es que él se equivoca, cómo va a pagar las consecuencias. Creo que la mirada es más allá, y le digo con absoluto respeto, general Gonzalo, ante su audiencia, creo que el problema es estructural. Creo que este es el momento de decir, vamos a decirnos las verdades con respeto, con altura y con conocimiento de causa, porque para eso hemos buscado la información. Yo llego a colegir que han desarmado a la policía. Bueno, eso me parece también ya llegar a un extremo, pero sí, se le ha quitado de algo bien importante que debe ahorita reposicionarse, que es su vinculación con la sociedad sin pasar por el eslabón político. Vamos a pensar en instituciones que ya no se deban a proyectos políticos, sino que efectivamente realicen el trabajo de interactuar con la comunidad para tener un país pacífico y con una convivencia, digamos, normal. Ese creo que es el tema. Más allá de ir al diagnóstico de pronto extremo de que están desarmados. Pero sí, pensar en una interacción con la sociedad sin pasar por proyectos políticos. Ese creo que es el tema de fondo. Señor general, usted tiene la palabra. Bueno, sí, María Belén ha hecho un diagnóstico muy objetivo y muy importante. Dramático, ¿no? Y real. Y yo creo que el usted 30, lo califica de diagnóstico real. Así es. El 30S fue
un punto de inflexión para la institución. El gobierno de turno, el gobierno Correa, quería el control de la institución y es por eso que se dan varias acciones. Hay un decreto ejecutivo en el que rompe la institucionalidad de la Policía Nacional, inclusive estando en vigencia la ley orgánica y la ley de personal de la Policía Nacional. En ese decreto le da al ministro del Interior la personería jurídica y para que maneje todo y se empieza a reestructurar la policía. No todo fue malo. Lo bueno es de que hubo los recursos, pero nos dieron lo que quisieron, no lo que la policía en sí necesitaba. Precisaba. Entonces, y es así que, ya entrando un poquito al tema del presupuesto, a la policía le dejaron para manejar todo el tema de pago de remuneraciones y para el pago de servicios, pero todo el tema de inversiones, es decir, compra de armamento, de infraestructura y todo ese tema lo maneja el ministerio. Pero bueno, eso también fue para nosotros lo mejor porque ninguno de los generales está inmerso en un tema de compras ni observados por Contraloría por todos estos contratos. Pero sin embargo, la conducción política de la institución fue muy controladora. Es decir, las autoridades políticas empezaron a tener nexos directos con los mandos medios y con los jefes de las unidades especiales. Y en muchas ocasiones el comandante general no conocía las investigaciones que se estaban realizando y que informaban directamente al mando político. Y eso es lo que sucedió con la UCSI, que dependía de la Presidencia de la República. Es decir, se rompió la institucionalidad y cada uno, supongamos que a un teniente coronel o un coronel jefe de una unidad especial, lo llamaba directamente el ministro a disponerle o a preguntarle sobre una investigación. Entonces, él ya desconocía su autoridad institucional, quién era su autoridad institucional, y más pasaba en el Ministerio del Interior y había una relación directa. Eso nos hizo mucho daño. Sin embargo, la policía ha seguido trabajando. Yo recuerdo, yo he manejado la institución policial desde el tema operativo desde el año 2015. Fui director de operaciones. Siempre hay descoordinaciones, pero aparte de eso también hay un celo profesional que existe entre cada unidad especial. Cada unidad especial quiere protagonismo y eso quisimos romper y se han superado ya varios episodios de esto. La conformación de las interagenciales que usted hace referencia, una interagencial es un grupo de unidades especiales que trabajan con un solo objetivo para atacar, así es, para atacar a una determinada organización, a un determinado fenómeno o también un determinado delito. Y eso ya venimos manejando desde el año 2015 con estos procesos que nos han dado buenos resultados. También tratamos siempre de que los grupos especiales coordinen y también tengan, más allá del trabajo, otro tipo de interacción. Por ejemplo, siempre sabemos que hay problemas entre el Grupo de Intervención y Rescate y el GOE, que no se notan, pero sí hay una especie de revancha, de celo profesional entre ellos, y así sucede en algunas otras unidades, pero que hemos logrado, diría yo, una especie de trabajo conjunto. Ahora se hacen operativos, grandes operativos, en donde se compromete y también están trabajando varias unidades. Pero sin embargo, ya entrando al tema del presupuesto, mire... Antes hay otro, la pérdida de equipos. Sí, bueno, el tema de la pérdida de equipos... la Inspectoría de la Policía reportaba permanentemente pérdida de equipos. Una sumatoria que el Comercio lo publicó ayer en 2 ocasiones. La Inspectoría el año pasado reportó la pérdida de 48 equipos y mientras que en el 17 fueron 41, dicen. Sí, lo que pasa es que el sistema... ¿Qué significa la pérdida de equipos? Ya, es cuando a un policía, a un miembro de la Policía Nacional, se le asigna una dotación básica: chaleco, tolete, arma de fuego,
esposas y todo, gas pimienta, es decir, todo lo que hace necesario para su trabajo. Pero sin embargo, el sistema de la policía yo lo quise cambiar, pero ya no tuve tiempo. Le entregan a cada policía cuando se debe asignar a la unidad. Entonces, cada policía cuando es trasladado a prestar los servicios a otra unidad, tiene que llevar consigo todo eso. Y en el trayecto o en su domicilio tiene pérdidas o le roban. Y ese es un tema que el policía tiene que cancelar lo que costó, ¿no? Inclusive una pistola Glock que le costó al Estado $550, $600, el policía tiene que pagar como $1,200. Entonces son temas que deben ser solucionados y con una reestructuración del sistema logístico de la Policía Nacional. En Guayaquil han reportado la última temporalidad la desaparición de más o menos 1,000 dispositivos. Dicen que a los policías, cuando les quitan todo su equipamiento, les corresponde hacer un seguimiento de todo tipo de delitos o de cumplir sus obligaciones en bicicleta. Bueno, desprovistos de todo. ¿Están exagerando los cronistas? No, hay exageraciones. La Policía Nacional tiene lo mínimo indispensable ahora, ¿no? Los presupuestos han ido variando. Cuando había recursos en la época del gobierno de Correa, nos daban cada año uniformes. Ya. Ahora, hace 5 años que no dan uniformes. Se dieron uniformes hace, sería 1 año y medio, pero no se dio a todo el personal. Se dio únicamente al sistema preventivo, al policía que esté en la calle, se les dio 2 camisetas, 2 camisas, pantalones operativos, pero no toda la dotación completa de uniformes. Y eso determina que se creen nuevas formas de comercialización. Nuevamente volvemos a gente que vende uniformes de la policía en la esquina. Y por seguridad tienen que adquirir así es, de su propia cuenta. De su propia cuenta. Cada uno tiene que comprarse cuando ya no tiene uniformes. Entonces, ahí viene una pregunta, ¿no? La Policía Nacional tenía una fábrica de uniformes que se llamaba Tecnistam. Luego el gobierno tomó el control. Correa lo llamaron Fabrec, Fabricaciones Ecuatorianas, y quebró. ¿Quién responde de esa quiebra? Hasta ahora no vemos ningún proceso judicial al respecto. Ahora tenemos como 500 empleados que están impagos y todo lo que se perdió. Están reclamando pagos, sí. Así es, entonces sí es necesario que respondan por tanto daño que hicieron también a la institución con algunas medidas. El inventario de la institución desmotivada precisamente por esta desatención. Cada uno cuida su pequeña parcela. Así es. Y más o menos cumple con sus obligaciones hasta donde más puede. Esa desmotivación, esa caída en un ámbito ya de total abandono, se sienten huérfanos. ¿Cómo puede liderar, digamos, ahí un alto jefe policial a un colectivo de señores policías que en algún momento, sin necesidad de rebelarse, van a decirle: pero mi coronel, mi general, ¿qué podemos hacer si usted no tuvo esos márgenes de denuncia espontánea y a veces como con síntomas de protesta? Bueno, realmente sí había algunas insatisfacciones más en el tema de asignación de los lugares de trabajo, ¿no? De los que comúnmente llamamos los pases. En el otro tema, por ejemplo, en mi gestión, yo mucho me dediqué a cumplir la misión institucional y también buscar el bienestar del personal, que eso es importantísimo, ¿no? Que ahora han dejado un poco de lado, porque imagínense que hoy las asignaciones las están haciendo por sorteo. Los alumnos, los oficiales que están yendo a los cursos de ascenso, les sortean para ver el destino, cuando tienen que ver dónde está la familia, porque
Un policía, no solo un policía, sino que cualquier trabajador, cualquier ciudadano, cuando esté cerca de la familia va a ser más productivo, va a trabajar mejor. Ahora le hacen sacar un papelito y ahí le dice, si él vive en Quito, le puede salir a Loja a trabajar. Entonces, eso desmotiva a la gente. Yo creo que el mando tiene que liderar estos procesos, tiene que estar más en contacto físico y psicológico con su personal. Es lamentable, yo tengo acceso todavía a muchos policías, conversamos y todo, y en los chats internos que tienen los policías hablan pestes de los generales que desconocen su capacidad, y eso es complicado. Es complicado cuando la institución ya no ve a sus generales, a su alto mando como un referente institucional. El alto mando institucional tiene que salir a respaldar a su gente. Y si se cometieron errores, investigar, pero no salir a decir si realmente, inclusive hay algunos generales que ya les declararon culpables al personal que estaba en procedimiento en el tema de la muerte de Diana. Entonces, eso envía un mensaje equivocado al personal policial. Un mensaje equivocado, no tiene el respaldo. Y como yo siempre he dicho, el respaldo del gobierno, el respaldo del mando institucional no tiene que decirse solo en palabras, sino traducirse en hechos. Los policías necesitan un grupo de abogados, necesita un abogado que lo defienda cuando él hizo uso de su arma de fuego para defenderse o para defender a cualquier ciudadano o ciudadana, cuando está cumpliendo con su deber, cuando está cumpliendo con su trabajo, porque él es representante de la autoridad del Estado. Hay muchos casos que se están dando en Ibarra, ya veo recurrente, el tema en donde no hay respeto a la autoridad. Así es. No hay respeto, entonces ahí se necesita tener trabajar mucho en el tema comunitario, como decía María Belén, en el tema de coordinar, de trabajar más en la comunidad, en los barrios, para que vuelva la gente a confiar en la institución policial. María Belén. Gracias, Gonzalo. Lo que usted apunta, general, es tan importante porque nos hace entender por qué, por ejemplo, en determinado momento, y usted corríjame si yo me equivoco, pero al mando de la Dirección General de la Inteligencia estaba un familiar de quien entonces a su vez era secretario de Inteligencia y que no tenía el rango de general, y eso causó una gran incertidumbre, por no decir insatisfacción, porque fue de la mano con la emisión de una orden por escrito diciendo desde ahora ya no importa el grado sino el mérito. Pero traduzcamos bien, no estábamos hablando del mérito precisamente, estábamos hablando del parentesco. Así es. La policía es una institución disciplinada y jerarquizada. La jerarquía mucho tiene que ver en el tema de asignar las funciones. La Dirección General de Inteligencia, el orgánico era para un general y estaba un teniente coronel. Que a la postre no pasó las pruebas. Ese es un mensaje, un mal mensaje para el resto de la institución, ¿no? Entonces el mensaje que se dio fue, no, si yo estoy bien políticamente o estoy bien con el poder político, puedo estar en un buen lugar, ¿no? Y eso causó insatisfacción. Claro, ahora mismo hay temas, hay 2 generales inspectores que son dentro de los 4 más antiguos y están en funciones administrativas. El uno está como director de logística, que hace poco estuvo de director de policía judicial. Lo cambiaron y lo enviaron a la dirección de logística, y el otro está en la dirección de salud. Es decir, son, creo que es del 3º y 4º en antigüedad. Entonces, ellos están en lugares administrativos cuando deberían estar en el tema operativo, en donde es lo más importante para la institución y para la ciudadanía. Entonces, todo eso genera resquebrajamientos de la disciplina. Entonces, hay generales menos antiguos que están ocupando otros cargos cuando lo deberían estar ocupando los más antiguos. Entonces, eso tiene que darse una solución a este tema. Pero, sin embargo, en lo que hablábamos, en el presupuesto, hay una disminución del presupuesto de $22 millones para este año en relación al 2018. Es bastante. Tenemos un déficit de al menos 10.000 pistolas, sin considerar
que están estudiando 5,000 alumnos para ser policías. Es decir, en 4 años la Policía Nacional contará con 55,000 policías y que todos ellos tienen que ser entregada su dotación. Los chalecos, hay 32,000 chalecos ya vencidos, chalecos antibalas. O sea, es urgente que el gobierno asigne a la Policía Nacional los recursos necesarios para que nuevamente el policía salga con su equipo de protección necesario y que pueda cumplir con su deber. Los municipios, los gobiernos seccionales tendrán mucho que ver en la nueva perspectiva policial en cada una de las poblaciones, ciudades y provincias de nuestro país. Yo tenía preestablecido un contacto con Yunda, con Montúfar, con Vintimilla, con Maldonado, con Solines, con Holguín, que figuran en los primeros puestos en la intención de voto, según algunas encuestas, en la ciudad, en el distrito metropolitano de Quito. Pero antes que un desfile en donde reclamen, lo que necesitamos son planes de apoyo a la institución policial. En ese sentido, ¿qué exigencia debe primar este instante, María Belén y señor general Mantilla? ¿Qué precisiones de liderazgo deben exhibir los candidatos, no solamente en Quito, sino en el resto del país, en apoyo de la Policía Nacional? Esto me parece muy significativo e importante que combinemos opiniones en la última parte de este importante tema. Estaremos para otro día solicitando precisamente a Montúfar, a Vintimilla, a Yunda, a Maldonado, a Solines y a Juan Carlos, las precisiones que ellos tengan respecto a la manera como van a manejar el tema de la seguridad ciudadana, que en eso recae. Así es que María Belén... Gracias, Gonzalo. A mí me parece bien pertinente entender esta proliferación de candidatos para la alcaldía de Quito como una oportunidad para comprometerles a los 18 que no ganen, que sean un equipo de apoyo para el que gane, y la firma de por lo menos un compromiso de unos ejes básicos a partir de lo local. Y decir, señores, les voy a sentar en una mesa, el que no quiera me firma aparte, pero no, el espíritu es este. La ciudad, más allá de cualquier ideología, posición política, partidista o lo que fuera, necesita ciertas cosas fundamentales. Uno, que la gente pueda salir a trabajar en paz sin pensar que le van a robar o le van a arranchar el celular o en el bus le van a robar la cartera. Dos, un tema de movilidad eficiente, que yo me pueda desplazar sin perder hora y media por un tema de tráfico. Entonces, estoy hablando de seguridad, movilidad, un tema de economía local, es decir, crear condiciones para que la gente realmente tenga un bienestar económico a partir de posibilidades reales, y aquí destaco circuitos de emprendimiento desde lo local. ¿Yo qué haría? Les pediría a todos los candidatos, sabiendo que no todos van a ganar y que algunos se han metido para que les conozcamos. Pues les conozcamos, pero más allá de eso, les comprometamos a que firmen y nos digan por escrito. Yo voy a hacer un acuerdo de unos ejes mínimos, uno de ellos, uno de los fundamentales de seguridad. Porque para su invitación yo estaba revisando en qué año fue el famoso Ojos de Águila, corríjame, pero es general en el 2002, con una visión muy de Quito, muy local. Y estaba buscando, recuerdo en la administración, se ha denostado a Augusto Barrera, y sin embargo veo que la mayor cantidad de documentos y de reflexiones sobre temas de seguridad está en esa época. Entonces, si yo hice la búsqueda inadecuada, también hay escritos del general Paco Moncayo. A él le debimos mucha reflexión sobre los temas de seguridad, más recientemente en Augusto Barrera. ¿Y qué pasó actualmente? Es como que fuera, porque a mí alcalde se me ocurre si es un eje.
pero creemos que es un eje más allá de que el alcalde así lo priorice, porque es parte de la condición de estar en paz y de vivir en armonía, que yo pueda estar transitando este día en mi ciudad sin que me hayan o robado a mí o me fui al banco o vi en la televisión una cosa terrible de un señor que le acribillan porque se fue al banco, entonces ya tengo miedo de ir al banco. Entonces, pensaría que el enfoque es la seguridad inmersa en un tema más amplio que nos hable del bienestar colectivo, Gonzalo. Y ese debe ser el ejercicio. Bueno, general, quiero también aplausos para usted. Gracias. Tenga la bondad. Bueno, Gonzalo y María Belén y todos los que nos escuchan. Qué bueno que usted haya topado este tema, porque el municipio tiene mucho que hacer. Los municipios, el alcalde, tiene mucho que hacer en el tema de seguridad. Aquí debemos distinguir entre el tema de seguridad pública, que está constituido por la policía o los organismos de seguridad, Fuerzas Armadas, está constituido por Fiscalía, por la función judicial y el sistema de rehabilitación social. Ese es un tema privativo del Estado. Pero el tema de seguridad ciudadana en sí, en donde el abanico se abre para que otros actores de diferente índole sean parte de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana no es monopolio de nadie, es monopolio de todos los ciudadanos y en el cual todos debemos de estar unidos. Y aquí en el tema de seguridad ciudadana, la autoridad local, los alcaldes deben tomar el protagonismo. ¿Qué es lo que debe hacer la policía? La policía hace prevención situacional, es decir, evitar, vigilar que no se cometan delitos con policía uniformada y también el postdelito, es decir, las investigaciones para el esclarecimiento de los delitos. Pero ¿qué deben hacer los alcaldes? Primero, e inclusive yo estoy trabajando en un tema de gestión de la seguridad desde el ámbito local, ¿no? Que este es un tema, no es que lo he inventado yo, a mí también me gusta investigar y todo, es un tema que nació en Hábitat 2009, dentro de todas estas conversaciones. ¿Usted entregará a su institución o al país político? No, a futuro pienso entregar a AME, a la Asociación de Municipalidades, para que lo tengan todos, porque la idea es de que todos avancemos en el tema de seguridad ciudadana. Y los gobiernos locales deben cambiar esa visión de que solo a la policía hay que ayudarla con combustible, que hay que ayudarla con vehículos. No, la policía, eso tiene que dar el Estado central. El Estado central tiene que dar eso y política pública para que se mejore el tema de la seguridad ciudadana y dar leyes más fuertes para el tema de sanción a los delincuentes y que no haya impunidad. Pero el municipio tiene que concentrarse en prevención social y comunitaria. Es decir, si bien la pobreza no debe ser criminalizada, pero la pobreza siempre es un punto vulnerable para el tema del cometimiento de delitos. Entonces, hay sectores que son excluidos de las ciudades. Uh-huh. Los que llamamos sectores como donde se concentra hay un crecimiento desordenado de la población, donde hay migración interna y esos sectores van teniendo problemas. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se debe ver la mano del municipio. La visión del alcalde en seguridad tiene los principios de una gestión que debe realizar el alcalde en seguridad es de inclusión social. Inclusión social. El tema del microtráfico es un problema de ciudad. Es lo que más daño nos hace. Alrededor del tema de microtráfico hay otros delitos conexos. Entonces, ¿qué hacer con la gente que se dedica a traficar en la calle? Debe haber otras opciones. El tema de la adicción, que es un problema de salud pública. ¿Qué va a hacer la ciudad, los alcaldes? Para que alguien entre en un tratamiento para la prevención del uso de drogas, mensualmente cuesta $700. Es decir, más caro que la universidad, un tratamiento. Y la gente pobre es la que más necesita de estos centros. Entonces, hay mucho por hacer en el tema municipal, prevención
de la violencia intrafamiliar. Es decir, los municipios tienen mucho que hacer en prevención social y en prevención comunitaria. Pero hay otro punto también que los municipios deben hacer, apuntar a la tecnología. Queremos ciudades vigiladas, con una policía que pueda tener una respuesta inmediata. Es decir, hay mucho por hacer, pero sin embargo, yo creo que sí debe entrar en un análisis con muchos candidatos para que poquito a poquito vayamos consolidando la idea de seguridad ciudadana. Lo principal de lo principal es priorizar el eje económico de nuestro país, la reactivación de la economía, y justamente nos vamos a dedicar a partir de este instante con una proyección hacia Washington. En Washington nos está esperando, gracias a Augusto de la Torre, un técnico muy significativo y que conoce de los acercamientos que nuestro país ha realizado hasta este momento con los organismos Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otras instancias de apoyo. Pero si no hay un eje macro como el que ustedes están sugiriendo, y toda la comunicación y el periodismo de interpretación y de investigación, debemos concentrarnos, ¿no es cierto?, en una exigencia de que la trama económica, la trama de la reactivación económica, valga la redundancia, sean los elementos que primen en una coyuntura muy difícil en lo social y en el mayor ámbito de vulnerabilidad que tiene este momento el país. Allí estamos precisamente, miren ustedes, con Washington. ¿Qué le preguntaría la compañera María Belén Arroyo Augusto de la Torre, que lo estamos contemplando en la ciudad de Washington? Gracias, lo estamos viendo y vamos a platicar en vivo y en directo. La televisión digital de la cadena Democracia también está apoyándonos en este instante. Gracias, Felipe. Bueno, una gran interrogante para que Augusto tenga la bondad de desarrollar lo último que en materia informativa ha indagado, en qué momento estamos ante el Fondo Monetario, por ejemplo. Vamos a ver cómo nos sale esta película. Vamos, María Belén y Augusto. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Cómo le va, María Belén? Qué gusto. Bien, gracias. Si me escucha ahí, justamente, me escucha claramente, la pregunta es, ¿este año va a estar marcado para el Ecuador por este tema económico? Vemos que agónicamente llegamos como que cada mes a cubrir los pagos del sector público. Entendemos que estamos a puertas de este tema con el Fondo Monetario. Queremos saber la perspectiva que usted mira, en qué fase estamos, qué estamos dejando de hacer y qué nos falta para llegar a esto. Son muchas preguntas en una, pero como usted es profesor además, entonces yo no va a tener problema en darnos ese panorama. Vamos con el panorama, Augusto. Muchas gracias, Gonzalo, María Belén, por la invitación y por ser parte de esta conversación. En efecto, yo creo que no es un misterio para los ecuatorianos el que la economía está pasando por momentos difíciles. La circunstancia económica está afectada por grandes desequilibrios que todavía persisten en el ámbito fiscal y un desafío muy grande que el país tiene para volver a encontrar el camino del crecimiento. La economía en este año ya está estancada y es claro que ahí empiezan a recrudecer los problemas de empleo y todavía no está claro por dónde se va a encaminar el crecimiento del país. Pero lo que es cierto es que un componente es necesario, pero no suficiente para retomar la senda del crecimiento, es arreglar las cuentas fiscales y reducir la presión que tenemos ahora para financiar en los mercados internacionales a altas tasas de interés nuestro déficit fiscal. La última emisión que el Ecuador realizó en los mercados financieros internacionales dejó un mal sabor,
porque mostró que estamos en una situación desesperada que nos obliga a salir a los mercados financieros internacionales y a tener que pagar unas tasas de interés muy altas. En el último bono pagamos cerca del 11%, que es casi 3 veces lo que pagaría Perú. Entonces, los mercados financieros internacionales le tienen al Ecuador clasificado como un país de alto riesgo. Y eso hace que sea difícil para el país levantar los fondos, los dólares que necesita para financiarse. Por eso yo me alegro mucho por la información que ha salido, especialmente ayer, indicando que las conversaciones técnicas entre el equipo ecuatoriano y el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID están muy avanzadas. A mí me da la impresión de que estamos cerca de llegar a un acuerdo. Ojalá sea así. Eso quiere decir, entre otras cosas, que podemos acceder a los servicios financieros y los servicios de asistencia técnica de estas instituciones. El acceder a los servicios financieros es particularmente importante porque le va a reducir al país la dependencia que ahora tiene de los mercados financieros internacionales. Una buena parte del financiamiento que el país necesita para completar sus correcciones macroeconómicas vendrían de fuentes que nos darían financiamiento con plazos mucho más largos y en mucho mejores condiciones. Tomen ustedes en cuenta que el Fondo Monetario y el Banco Mundial y el BID son como cooperativas, en donde la tasa de interés que estas instituciones cobran es la misma para todos los países. A diferencia de los mercados financieros internacionales que le cobran a Perú 3,5% o 4% del Ecuador, 11%, el Fondo Monetario le cobra a todos sus miembros la misma tasa de interés. Y lo hace y el financiamiento del Fondo Monetario facilita las correcciones que el país tiene que hacer. Y aquí hay una equivocación común en las sociedades. Los países van al Fondo Monetario cuando tienen que hacer correcciones macroeconómicas. Esas correcciones macroeconómicas son siempre difíciles. Requieren de consenso político, requieren de un esfuerzo de los ciudadanos, requieren de una buena explicación, etcétera. Y los países a veces confunden, piensan que el fondo es la causa de los esfuerzos que el país tiene que hacer. Cuando el país va a tener que hacer esos esfuerzos como sin el Fondo Monetario, y hacerlo con el Fondo Monetario le da un marco de orden y de disciplina a todo el proceso. Debería ayudarnos a mejorar la credibilidad. Y al mejorar la credibilidad del país en su política económica, debería ayudar lentamente a que vayan bajando las tasas de interés en los mercados financieros internacionales. Y eso es fundamental. Que baje el riesgo del país es fundamental para que se restablezca el ingreso de inversión directa extranjera en el país. El país está muy necesitado de inversión directa extranjera. Es un país dolarizado. Necesita dólares. No puede crear dólares por su propia mano. Los dólares tienen que venir de afuera. Y una de las mejores fuentes de dólares para el país sería la inversión directa extranjera. Pero los inversionistas no van a países que son demasiado riesgosos. Entonces, el acuerdo con el Fondo Monetario debería ayudarnos a ganar credibilidad en un programa serio, y eso debería a su vez darnos un cierto certificado de buena conducta que con el tiempo debería ayudarnos a bajar la tasa de interés que debemos pagar en el exterior y volvernos un país menos riesgoso, ser capaces de atraer inversión directa extranjera, sin la cual no creo que pueda haber recuperación económica. Augusto, con María Belén vamos a coincidir, y creo que con usted también, en solicitarle una cuantificación, que hablemos un poquito de cifras. ¿A cuánto asciende la programación que está planteando el gobierno? El señor ministro Richard Martínez no ha querido ayer o en últimas horas referirse a la cuantificación y a la presentación de cifras en el eventual programa con el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted ha logrado localizar las necesidades ecuatorianas? Ya que estuvo aquí, tuvo contacto con importantes analistas y allá, obviamente, con su experiencia en el seguimiento de este tipo de negociaciones con el organismo FMI.
El monto de financiamiento que el fondo le otorga al país depende del programa que el país escoja. El Fondo Monetario tiene varias ventanillas de financiamiento. La más común se llama el acuerdo stand-by. Pero el fondo tiene otra facilidad de financiamiento que a mí me parece sería más conveniente para el Ecuador, y ojalá esa sea la que se materializa, que se llama un acuerdo de financiamiento extendido. Un acuerdo de financiamiento ¿En qué consiste, Augusto? Es un acuerdo multianual en donde no solo se le da prioridad a la corrección fiscal, sino que también se pueden introducir elementos de reformas que son necesarias para que el país vuelva a crecer y también política social que permita proteger a los más vulnerables de la sociedad. Entonces, un acuerdo extendido, que sería multianual, podría durar, por ejemplo, 3 años, nos daría un contexto de 3 años para emprender las correcciones fiscales que todavía están pendientes y para empezar a armar reformas estructurales que ayuden al crecimiento. Bajo un acuerdo extendido, el país puede acceder dependiendo de su cuota. La cuota del Ecuador en el Fondo Monetario equivale más o menos a $700 millones. Según las reglas del Fondo Monetario, el país puede acceder, bajo condiciones normales, hasta 145% de su cuota por año. Si nuestra cuota es $700 millones y accedemos al máximo anual que es posible según las reglas del fondo, es decir, 145% de los 700 millones, tendríamos más o menos $1.000 millones por año del Fondo Monetario en un programa multianual. Una vez que el Fondo Monetario otorga financiamiento de esta naturaleza, se abren las puertas para el financiamiento de mayor envergadura por parte del Banco Mundial, del BID, de la CAF. Esas 3 instituciones podrían, creo yo, armar programas de financiamiento de apoyo presupuestario al gobierno por montos de más o menos entre 500 y 800 millones de dólares por año. Entonces, supongamos que son 500. 3 instituciones, 500 por cada una, 1.500, más 2.000 del fondo, ya tendríamos una base de más o menos un flujo de 2.500 millones de dólares por año que vendrían de la comunidad multilateral. Con eso, más un marco de apoyo a las políticas económicas del gobierno, se facilitaría el acceso al remanente del financiamiento de los mercados financieros internacionales, ojalá a tasas de interés más bajas, pero ciertamente el peso, la angustia de tener que salir cada 3 meses a los mercados internacionales se reduciría significativamente. Entonces creo que es el camino por el cual tenemos que transitar. Ya, si hubiese un programa con el fondo, todos los ciudadanos vamos a saber en qué consiste ese programa, porque el programa se publica en la así llamada carta de intención. Esa carta de intención detalla el programa económico del país y lo que el país va a hacer a lo largo de lo que el país daría, digamos, a lo largo de los siguientes 3 años. Y sería un tema de conocimiento público. Doctor. Es posible que este programa tenga compromisos de preparar reformas estructurales, y eso implicaría que el gobierno tendría que elaborar esas reformas, plantearlas a la sociedad, discutirlas, quizás en algunos casos incluso enviarlas al Congreso. Desde la sala de redacción de Vistazo, María Belén, presente en nuestro estudio, quiere preguntarle lo siguiente. Doctor, usted habló en sus palabras de esfuerzo. Aquí en el Ecuador, en el país, algunos dirán sacrificio. Hablarán de sacrificio. Más allá del uso de la palabra, de qué palabra se use, qué acciones mínimas son las que se espera, las que el Fondo Monetario Internacional espera que el país haga para acceder a al crédito, posiblemente el multianual del que estamos hablando. Entiendo que reducción del gasto público, reformas al mercado laboral, fortalecimientos del Banco Central y la eliminación del impuesto ISD, es lo que se especula por acá. ¿Coincide con la apreciación que tiene Augusto de la Torre en Washington? Sí, yo creo que, Gonzalo, usted ha hecho una lista que a mí me parece, es la lista de las cosas que el país tiene que hacer. O sea, imaginémonos que no tenemos el Fondo Monetario. Lo que ha dicho Gonzalo posiblemente son cosas sanas para la economía que el país tiene que hacerlas con o sin el Fondo Monetario. Son perspectivas del diario La Hora, para ser honesto.
Sí, o sea, yo pensaría que el modo como el Fondo Monetario ve los programas macroeconómicos es que le dice al país, cuénteme qué es lo que usted piensa hacer, y los técnicos del Fondo Monetario hacen cálculos y números para ver si ese programa es suficiente para restablecer los equilibrios. Entonces, si es que el país le presenta al Fondo Monetario un programa que en una opinión técnica no es suficiente para restablecer equilibrios externos, macroeconómicos y financieros, el Fondo Monetario va a decir, no me parece suficiente, ¿por qué no piensan en cosas adicionales? Yo lo que me imagino es que el país ya va descubriendo lo que necesita y ese descubrimiento es como que común, tanto el fondo y el país descubren eso. Entonces yo estimo que eso va a ser la esencia del programa, si hay un programa con el fondo. Un recorte en el gasto corriente, no solo del gobierno central, sino también del IES, de las empresas públicas, en donde hay demasiado despilfarro y grasa. Me imagino que tal vez haya que seguir haciendo correcciones en reemplazar el subsidio que ahora se otorga a través del precio de los combustibles, en reemplazarlo con subsidios directos. Por ejemplo, a mí me parecería muy sano que el país, en vez de dar el subsidio al transporte público a través del precio del diésel, lo diese directamente. Correcto. Y diese un subsidio directo al transporte público para poder tener precios internacionales del diésel. Entonces, sustituir el subsidio que ahora se lo da a través del precio por otras formas de entregar el subsidio de manera más directa sería, yo creo que también sano y podría ser algo que esté en el programa con el fondo. No sé, pero podría bien ser. En cuanto a reformas estructurales que el país necesita para volver a crecer, una que es fundamental y va a ser políticamente difícil, pero tenemos que discutirla, tenemos que pasarla, es una reforma al mercado laboral, para tener un mercado laboral más móvil, más moderno, que permita que se restablezca a través del crecimiento en actividades orientadas a los mercados internacionales. Entonces me imagino que sería muy sano si un programa con el Fondo Monetario también incluye esa importante reforma estructural laboral. Me parece que el país eventualmente va a necesitar reformas al IES, a la seguridad social. No estoy seguro si un programa con el fondo lo incluiría, pero sería sano que lo haga, porque es algo que tenemos que hacer de todos modos. Y creo yo que el país también necesita modernizar sus impuestos, eliminar algunos impuestos que son distorsivos y malos, como por ejemplo el impuesto a la salida de divisas, y tener un sistema tributario más limpio, más sencillo, más robusto. Y la experiencia internacional muestra que en ese contexto un impuesto que tiende a ser limpio y no distorsivo es del IVA. Entonces podría hacer una reforma tributaria que contemple un IVA más fuerte a cambio de la reducción de otros impuestos. Yo pondría ciertamente como candidato al ISD, incluso creo yo consideraría una pequeña reducción al impuesto a la renta corporativa, que es importante para restablecer la inversión, pero ciertamente no podemos crear un hueco fiscal, entonces necesitaríamos reemplazar la eliminación de esos impuestos por un IVA más fuerte. Es posible que eso tenga que ser parte de una reforma tributaria. Entonces no sé cuál sería el contenido de un posible programa con el fondo, pero la noticia de que el país está conversando con estas instituciones y acercándose a un acuerdo de cooperación me parece que es muy bueno. Para el ministro Martínez María Belén, lo que no le deja dormir es el tema de la liquidez. Y entonces él está inventando ingresos, pero ya no hay de dónde más rescatarlos. Allí, ¿qué interrogante podemos plantear a Washington? En el año 2016, las personas que cubrían en ese momento fuentes económicas, los periodistas, comentan con mucha insistencia que se iba a subir el IVA, que se iba con B labial a subir el IVA con B pequeña. El terremoto de abril como que fue una excusa bien buena neutralizó para subir la intencionalidad. Acuérdese que una de las medidas post-terremoto fue subir 2 puntos. Así fue. ¿Usted cree que es factible plantear? ¿Usted cree que uno de los caminos es subir? Porque se está hablando aquí entre corrillos de que eso sería un compromiso a adquirir, una subida en el impuesto del valor agregado
como un mecanismo para ingresos, digamos, para el fisco, doctor Espina. Doctor, la otra pregunta colateral y muy significativa es revelarle de una vez por todas a la ciudadanía ecuatoriana y a ustedes los analistas internacionales que la necesidad o el déficit de ingresos, cada mes faltan $800 millones. Cada mes faltan $800 millones. Las autoridades deben demostrar, dice el diario esta mañana, el diario La Hora, voluntad política para aplicar las acciones necesarias para cumplir las metas que seguramente están proponiendo en el Fondo Monetario Internacional. Pero igualmente y paralelamente, las componendas, en buen sentido la palabra, las componendas, los arreglos, las negociaciones con la Corporación Andina de Fomento y con el Banco Interamericano de Desarrollo también tienen que hacerse presentes en simultáneo para poder corregir el tema de la iliquidez crónica en que nos hemos metido lamentablemente por una pésima administración de los recursos desde la época de el presidente Correa. El endeudamiento fue la capa disimulatoria, la estrategia disimulatoria, y hoy tenemos una rencorosa situación financiera que nos está cobrando de una manera muy dura y que nos genera incomprensión en algunos momentos por más que la directora del Fondo Monetario fue tan cordial con nuestro presidente, pero digo, deben tener restricciones de carácter técnico como para soltarse con nuestro país si no arreglamos nuestra situación interna. De esto quisiera que tenga la bondad de ocuparse finalmente, Augusto. Mire, con respecto a la pregunta de María Belén, yo tengo la convicción de que las reformas tributarias tienen que hacerse siempre de manera integral. No me gusta que se toque este impuesto, solamente este otro impuesto, y se deje todo el resto de la maraña no tocada. El país es un país que se mueve, hace con parches, ¿no? Un parche por aquí, un parche por allá. Entonces, hablar del IVA para mí, solo como el IVA, no me parece conveniente. Me parece que lo ideal sería que se prepare con cuidado y con buena capacidad técnica, que se prepare una propuesta de reforma tributaria. Eso me parece que sería útil. El gobierno, creo yo, debería crear un equipo de expertos nacionales e internacionales, economistas, abogados, especialistas, para aprender de la experiencia internacional y preparar una reforma tributaria que nos limpie la totalidad de los impuestos, reduciendo algunos y quizás subiendo. En ese contexto le veo al IVA como un instrumento importante. Recordemos que el Ecuador tiene un IVA bien bajito, 12%. El IVA en Chile es 21%. El promedio del IVA en Latinoamérica está en torno al 18%. El IVA es el instrumento fundamental de los sistemas tributarios de Europa, de América Latina, del Asia. No se lo puede ignorar. Es un impuesto que no distorsiona la asignación de recursos porque es sobre el valor agregado. Yeah. Entonces los empresarios, cualquier empresa que escogen, van reduciendo del IVA las compras de lo que pagan cuando compran insumos. Entonces, en una reforma tributaria integral, yo sí le veo al IVA con un papel central, mucho más importante que otros impuestos. Entonces, sí, yo le vería así, María Belén. Y en cuanto a esta necesidad de financiamiento, Gonzalo, no nos queda más que reconocer que mientras tengamos un déficit fiscal, necesitamos financiarlo. Y entonces el financiamiento que el país necesita tiene que cubrir dos rubros. Primero, el tamaño del déficit, que ahora es más o menos $3,000 millones por año. Ese es el déficit en el que estamos. Y además tenemos que
endeudarnos para pagar las deudas que se están venciendo. Entonces, la suma de los dos, el déficit más las deudas que se vencen, es lo que se llama las necesidades de financiamiento del país. El 2019 se le ve menos complicado que el 2020. En el 2020 tenemos una gran cantidad de vencimientos de deudas que se contrataron en los años anteriores. Entonces, tenemos que tener un marco de acuerdo con el Fondo Monetario para administrar bien nuestra deuda. Mientras vayamos reduciendo el déficit, se va a ir reduciendo la necesidad de deuda, pero vamos a tener que también recomponer el perfil de la deuda hacia adelante. Y eso va a requerir reemplazar deuda cara por deuda más barata, reemplazar deuda de corto plazo por deuda de más largo plazo, tener una buena composición de pasivos de la sociedad. Entonces, otra gran reforma que el Ecuador va a necesitar un sistema institucional y de procedimientos de manejo de deuda pública mucho más ordenados. Mire usted, por ejemplo, que por algún tipo de acuerdo, todavía ni siquiera sabemos los detalles de la deuda con China. Eso es inconcebible. Es inconcebible que en un país eso no sea público. Me dicen que no es público porque los chinos exigieron que esos contratos estén ligados. Sí, pero eso es una locura, pues el país debe haber completa transparencia en el endeudamiento público. El gobierno debería tener una estrategia anual y multianual de cómo va a manejar sus pasivos, y todo eso debería ser conocido. Entonces, necesitamos una reestructuración del sistema de manejo de deuda para volvernos ya a un país civilizado, por Dios, ya es hora de que tengamos esto aclarado. Reforma tributaria, reforma del manejo de deuda, la reforma laboral, vamos a tener que enfrentarla, porque somos un país dolarizado. Y un país dolarizado no puede darse el lujo de tener un sistema laboral que no le funcione. Un sistema laboral que no le permita mover con mayor facilidad a trabajadores de una actividad económica a otra. El Ecuador necesita emprender actividades orientadas al mercado internacional. Eso necesita que los trabajadores que ahora están en otras actividades se muevan a esas actividades. Y la movilidad laboral es muy difícil porque hay normas que hacen muy difícil que se produzcan reasignaciones del trabajo. Tenemos que hacer esa reforma. El IES es un hueco negro. Así es. Y nos va a costar plata arreglarlo. El costo fiscal de arreglar el IES es importante. Entonces vamos a tener que arreglar las cuentas públicas no solo para el equilibrio fiscal, sino para pagar cuentas que tenemos que pagar a futuro. Entonces, en el Ecuador siempre andamos rehusando enfrentar estos grandes temas. Son difíciles, yo reconozco que son muy difíciles en todo país, pero son necesarios. De manera que todo esto implica grandes desafíos para el país. Tener un acuerdo con el fondo, creo yo, nos da el oxígeno para poder desarrollar estas grandes reformas con más tranquilidad, sin la desesperación de estar viendo los mercados financieros cada 3 meses de manera desesperada. Nos compra oxígeno, nos da respiro, nos da un certificado internacional de buena conducta, nos debería ayudar a reducir el riesgo país. Yo creo que sería para mí una excelente noticia si el Ecuador, como parece, está cerca de firmar un acuerdo de cooperación con el Fondo Monetario y con las otras entidades multilaterales. Continuaremos molestándole. Le agradecemos muchísimo por el momento, Augusto. Como siempre, su respetable estrategia, su consejo sano, digna de un buen hijo de nuestro país, y su experiencia, la didáctica que utiliza, ojalá encuentre asideros formidables en todos los sectores que aluden a la economía ecuatoriana. La empresa privada también tiene obligaciones importantísimas con los dineros que más bien estorban en otros lares, pero que aquí hacen muchísima falta para un proceso reactivador de la economía. Los que no entienden a nuestro pueblo, los que se han sumado a estratagemas de anteriores gobiernos irresponsables, también son culpables en gran parte de lo que nos está ocurriendo este momento. Pero confiemos en que la CAF,
el Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo, más otras ayudas financieras bien distribuidas hacia el lado de la producción y de la reactivación económica, nos puedan enfrentarnos en un par de años a una realidad más llevadera, porque estamos endeudados. ¿A quién hay que culpar? No le pertenece esto analizar a un técnico, pero los periodistas sí sabemos a dónde tenemos que apuntar, y la ciudadanía tiene que ser justa y equitativa en el reparto de las responsabilidades. No sé qué opine María Belén. Con eso terminamos. Gonzalo, aprovecho para comentarles que en la edición de Vistazo que circula esta semana hay un artículo sobre el Fondo Monetario, el momento y el estado de las conversaciones. Ahí está mencionado que el último acuerdo que hemos tenido es en el año 2003. Pensemos cuánto tiempo ha pasado, pensemos qué se ha hecho en ese periodo, cuánto desandamos y ahora cuánto nos toca empezar desde cero. Me parece que esa debe ser la reflexión. Les invito además a leer la edición de Vistazo. Muy bien, María Belén. Y muchas gracias a Augusto en la ciudad de Washington. Estaremos a molestarle, doctor de la Torre. Un abrazo a la distancia. Sí, muchas gracias, general. Usted nos quedó escuchando el tema económico, pero su contribución ha sido muy significativa. Bueno, compañeros, ahí le damos. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ser primero es más que un número, es una actitud, una forma nueva de ver las cosas. Es innovar, sorprender, estar a la vanguardia. Porque Capitán manda y todos siguen. Ahora tú puedes ser el primero. Presentamos Inversiones BDP por primera vez en Ecuador. Todos podrán hacer crecer su dinero sin ir al banco, desde su celular, a través de la app